¿Te has sentido alguna vez solo, aunque sabías que no deberías estarlo? ¿Te ha sucedido que, en medio de todo lo que parece estar bien, de repente te invade la sensación de que Dios está distante, como si se hubiera ido? ¿Te has encontrado? En esos momentos oscuros en los que parece que las promesas de cercanía y consuelo se desvanecen, y todo lo que sientes es vacío y silencio. Es algo común en la vida de fe. Todos, en algún momento, hemos pasado por esa sensación de desamparo. Es como si estuviéramos solos en una habitación, rodeados de gente, pero aislados en nuestro dolor. Y en esos momentos, cuando la incertidumbre nos embarga, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Quiero que te detengas un momento y pienses en esos momentos de duda, porque hoy vamos a hablar de algo poderoso. Vamos a explorar cómo, incluso en los momentos en que no sentimos la presencia de Dios, Él sigue estando a nuestro lado. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios no se ha alejado, incluso cuando todo parece indicarnos lo contrario? Antes de que empecemos a descubrirlo, quiero hacerte una invitación muy especial. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a Sabiduría Redentora. Aquí hablamos sobre cómo encontrar consuelo y dirección en la vida, especialmente en esos momentos donde todo parece perdido, donde la oscuridad te rodea y necesitas encontrar la luz. Este canal está diseñado para que encuentres paz y claridad, y no te pierdas ni uno solo de nuestros contenidos. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video que pueda hablar a tu vida, lo tengas al alcance de tu mano. Es importante estar preparado, porque la vida nos presenta desafíos, y en esos momentos, más que nunca, necesitamos recordar lo que Dios ha prometido. Hoy te hablaré sobre cómo puedes saber que Dios está a tu lado, incluso cuando no lo sientes. Porque la realidad es que, aunque no lo veas, Él está presente. Vamos a descubrir juntos cómo identificar esos signos de su presencia, incluso cuando parece que Él se ha ido. Tema número 2. La realidad de la ausencia sentimental. Es natural que, en nuestro caminar de fe, experimentemos momentos en los que sentimos que Dios está distante, como si se hubiera alejado. En esos instantes, es fácil caer en la trampa de pensar que, si no lo sentimos cerca, significa que no está presente. Pero quiero que reflexiones por un momento. ¿La fe realmente depende de lo que sentimos? La realidad es que la fe no se trata de emociones. No se basa en un estado de ánimo que pueda fluctuar dependiendo del momento. Si fuera así, estaríamos caminando sobre una montaña rusa emocional, siempre al borde de la desesperación o la euforia. En cambio, la fe se fundamenta en algo mucho más profundo y estable. La confianza en la promesa de que Dios está con nosotros, independientemente de lo que nuestras emociones nos digan en determinado momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las Escrituras nos enseñan tanto sobre la importancia de la fe? Porque Dios sabe que, a lo largo de nuestra vida, no siempre sentiremos lo que nos gustaría sentir. A veces, la sensación de su cercanía será clara y vibrante, pero otras veces será casi imperceptible. Sin embargo, eso no significa que Dios se haya ido. De hecho, en muchas ocasiones cuando no lo sentimos, es cuando más cerca está. En el libro de Hebreos 13:5, Dios nos dice: «Nunca te dejaré ni te desampararé». Esta es una promesa que no depende de lo que sintamos, sino de lo que sabemos que es verdad. Es probable que en tu vida hayas pasado por momentos de prueba donde todo parecía oscuro, donde las oraciones parecían no ser escuchadas, donde no sentías consuelo ni cercanía. Y es en esos momentos cuando la fe se convierte en un desafío. Porque no es fácil seguir creyendo cuando lo que sentimos no se alinea con lo que creemos.
Pero la verdad es que incluso en el silencio, Dios sigue trabajando. Él sigue obrando en lo profundo de nuestro ser, aunque no siempre lo percibamos con nuestros sentidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que Él está con nosotros cuando no lo sentimos? La respuesta radica en entender que la presencia de Dios no está sujeta a nuestras emociones. Él está con nosotros, no porque siempre lo sintamos, sino porque lo ha prometido, y en eso podemos confiar. Su fidelidad no depende de nuestra capacidad de percibirlo, sino de su carácter inmutable. Tema número 3. La fe como confianza en lo invisible. En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos atrapados en la idea de que la fe debería ser algo que se siente. Nos han enseñado a esperar una experiencia emocional, una sensación intensa de la presencia de Dios. Pero la verdad es que la fe no siempre tiene que ver con lo que sentimos, sino con lo que confiamos, aunque no lo veamos. Quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has tenido que confiar en algo que no podías ver, algo que no podías tocar ni comprobar con tus sentidos? Eso es lo que significa vivir por fe. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esta es una declaración poderosa que nos desafía a caminar en lo invisible, a confiar en lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que está allí. La fe, entonces, no es una cuestión de emoción o sentimiento momentáneo. La verdadera fe se basa en la confianza en lo que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que sabemos es verdad por la promesa de Dios. Es confiar en que, aunque no siempre sintamos su cercanía, Él sigue siendo fiel y está a nuestro lado, y esa confianza es más sólida que cualquier emoción. En Mateo 28:20, Jesús nos dice, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa de su presencia constante no depende de lo que sintamos en un momento dado. Jesús no dijo que estaría con nosotros solo cuando lo sintiéramos cerca, ni cuando todo estuviera bien. No. Él nos asegura que su presencia es constante, sin importar nuestras circunstancias o la intensidad de nuestros sentimientos. Es fácil creer que Dios está con nosotros cuando sentimos su presencia de manera tangible, cuando estamos rodeados de paz y bienestar. Pero la verdadera prueba de la fe viene cuando no sentimos nada. En esos momentos debemos recordar que la fe no es sentir, es confiar. Es confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no lo sentimos cerca. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, y esa promesa no cambia por lo que sentimos en un momento determinado. La fe no se trata de cómo nos sentimos, sino de qué elegimos creer. Que Dios está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Y esa confianza en lo invisible es la que nos sostiene, nos fortalece y nos permite seguir adelante, sabiendo que, aunque no siempre lo percibamos, Él está trabajando a nuestro favor. Tema número 4. El amor de Dios, independiente de los sentimientos. En nuestra vida cotidiana, nos acostumbramos a relacionar el amor con las emociones. Pensamos que si sentimos cariño, cercanía o afecto, entonces esa persona nos ama. Pero, ¿qué pasa cuando las emociones no están presentes? Cuando no sentimos ese cariño, esa cercanía que esperábamos. A veces, la relación con Dios puede volverse similar. Nos enseñan que Dios nos ama, pero cuando no lo sentimos cerca, nos cuestionamos si realmente lo hace. Aquí es donde entra en juego la maravilla del amor incondicional de Dios, un amor que no depende de nuestras emociones. El amor de Dios no depende de cómo nos sintamos, ni de nuestras circunstancias. Él nos ama, no porque se lo pidamos, ni porque lo hayamos ganado de alguna manera.
Su amor es perfecto, constante y siempre presente. Esto puede ser difícil de comprender, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos difíciles y no sentimos su presencia de manera tangible. Pero ese amor sigue ahí, aun cuando no lo percibimos de inmediato. La Biblia está llena de pasajes que nos aseguran este amor incondicional. En Romanos 8:38-39, el apóstol Pablo nos recuerda: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo es una afirmación rotunda de que nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera nuestras emociones o la falta de ellas. El amor de Dios está por encima de todo eso. Es cierto que hay momentos en los que deseamos experimentar ese amor de manera más profunda, sentirlo como una cálida presencia que nos envuelve. Pero la realidad es que, aunque no siempre lo sintamos de manera tangible, el amor de Dios es constante. Está en el susurro de la brisa, en los pequeños gestos de bondad a nuestro alrededor, en las bendiciones diarias que a veces damos por sentadas. Este amor no está limitado por nuestras emociones ni por nuestras expectativas. A veces, incluso en el silencio o en medio del dolor, Dios sigue amándonos y su amor sigue obrando en nosotros, aun cuando no lo entendemos. Cuando entendemos que el amor de Dios no depende de cómo nos sentimos, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva diferente. Ya no nos definimos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos, que somos profundamente amados por el Creador, independientemente de nuestras emociones. Dios no cambia, no se desvanece ni desaparece cuando las emociones flaquean. Su amor por nosotros no está basado en cómo nos sentimos en el momento, sino en su naturaleza perfecta e inmutable. Eso es lo que hace tan poderoso su amor. No necesita ser sentido para ser real. Siempre está ahí, esperando que lo reconozcamos. Tema número 5. El silencio de Dios. Un medio de prueba. ¿Alguna vez has experimentado lo que parece ser el silencio absoluto de Dios? En esos momentos donde todo parece callado, donde tus oraciones parecen no llegar a ningún lado y donde la sensación de que Dios está ausente te invade, es fácil pensar que Él se ha ido. Pero quiero que reflexiones por un momento. Y si el silencio de Dios no significa que Él se ha alejado, sino que es un medio a través del cual quiere enseñarnos algo más profundo. A lo largo de la Biblia encontramos momentos donde Dios parece guardar silencio, incluso cuando sus siervos más fieles lo necesitaban desesperadamente. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Job. Job, un hombre justo, atravesó sufrimientos extremos. Perdió su familia, sus riquezas y su salud. Y en medio de todo eso, clamó a Dios por respuestas. ¿Y qué hizo Dios? En lugar de responder inmediatamente, permaneció en silencio durante gran parte de su sufrimiento. Job le preguntaba una y otra vez, ¿por qué, Señor? Y no obtenía respuesta. Sin embargo, este silencio no significó que Dios lo había abandonado. De hecho, al final, Dios se reveló a Job de una manera que le permitió comprender que su sabiduría y poder eran mucho más grandes que lo que Job había podido imaginar. El silencio de Dios fue una oportunidad para que Job creciera en fe y confianza, para que aprendiera a ver más allá de su dolor inmediato y a reconocer la soberanía divina. Otro ejemplo es el del profeta Elías. Después de una victoria impresionante sobre los profetas de Baal, Elías huyó por su vida, temeroso y exhausto, pidiendo a Dios que lo dejara morir. En ese momento de desesperación, Elías se refugió en una cueva y esperó que Dios se manifestara de una manera poderosa.
Elías esperaba ver a Dios en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, pero, en lugar de eso, Dios se le apareció en un suave susurro. Este es un recordatorio fundamental de que el silencio no es una ausencia de Dios, sino una forma de acercarnos a Él de una manera más profunda y personal. Dios no siempre se manifiesta en las formas ruidosas y dramáticas que esperamos. A veces, su presencia se encuentra en los momentos más tranquilos y sutiles. Cuando experimentamos el silencio de Dios, podemos preguntarnos si Él está realmente con nosotros o si nos ha abandonado en nuestra aflicción. Sin embargo, es en esos momentos de aparente silencio donde nuestra fe se pone a prueba. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, no solo cuando sentimos su cercanía, sino también cuando no lo sentimos en absoluto. Como Elías, podemos aprender a escuchar a Dios en el susurro, en la calma, en ese lugar de quietud que a menudo pasa desapercibido por nuestra ansiedad o desesperación. Es importante recordar que aunque Dios esté en silencio, su amor, fidelidad y presencia no desaparecen. A veces, el silencio es la oportunidad perfecta para que nuestra relación con Él crezca. Nos desafía a confiar más profundamente, a buscarle con mayor diligencia y a aprender a depender de su palabra y promesas, incluso cuando no las sentimos de inmediato. El silencio de Dios no es un signo de su ausencia, sino una oportunidad para desarrollar una confianza más firme en su presencia constante, incluso cuando no la percibimos. Tema número 6. La paz interior como signo de su presencia. En momentos de dificultad y sufrimiento, la respuesta que más anhelamos es la paz. Cuando todo a nuestro alrededor está desmoronándose, cuando los problemas parecen no tener fin y cuando las emociones nos abrumen, lo que más necesitamos es encontrar un refugio, algo que nos dé descanso y seguridad. Y, sorprendentemente, esa paz muchas veces llega en los momentos más inesperados, cuando parece que todo lo demás está en caos. Recuerdo un tiempo en mi vida donde todo parecía ir mal. Mi mundo se sentía fuera de control. Las circunstancias parecían más oscuras de lo que podía manejar y las oraciones que elevaba parecían no ser respondidas. No sentía la cercanía de Dios, ni un consuelo palpable. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, algo asombroso ocurrió. Aunque no podía ver una solución inmediata a mis problemas, algo sucedió dentro de mí. A pesar de que las emociones de ansiedad y desesperación seguían presentes, había una calma inexplicable, una paz profunda que no podía explicar con palabras. Era como si, de alguna manera, supiera que todo estaría bien, incluso sin ver una salida inmediata. Esa paz es lo que Filipenses 4:7 describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No podía entender cómo podía estar tranquilo en medio de tanta turbulencia, pero esa paz estaba allí, más allá de mi capacidad de comprenderla. Fue como un recordatorio de que, aunque no lo sintiera directamente, Dios estaba presente. Su paz era un signo de que no estaba solo, que Él estaba conmigo, aun cuando no lo percibía a través de mis sentidos o emociones. Es esa paz la que nos asegura que, incluso cuando todo parece perdido, Dios no nos ha dejado. Puede que no siempre lo sintamos cerca, ni que siempre podamos ver su mano moviéndose en nuestra situación. Pero cuando sentimos esa paz que nada puede robar, esa es la evidencia de que su presencia sigue siendo real en nuestras vidas. Es una paz que no depende de la situación externa, sino de algo mucho más profundo, de la certeza de que Dios está trabajando en nosotros, aunque no lo veamos. He aprendido que, cuando experimentamos esta paz, no se trata de la ausencia de problemas, sino de la presencia de algo más grande que nos sostiene. Esa paz no viene de una solución inmediata,
ni de un cambio instantáneo en nuestras circunstancias, sino de la seguridad de que Dios está con nosotros, aun cuando no lo sintamos de manera tangible. Es una paz que nos da la fuerza para seguir adelante, que nos da la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, y que nos recuerda que no estamos solos, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. Cuando experimentamos esa paz interior, podemos estar seguros de que Dios sigue con nosotros, aunque no siempre lo sintamos de manera emocional o física. Su paz es la confirmación de su presencia constante, de su amor inquebrantable. Y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda estar en caos, podemos descansar en esa paz que nos asegura que, al final, todo estará bien. Tema número 7. La manifestación de Dios a través de otros. ¿Alguna vez has sentido que, cuando menos lo esperabas, alguien apareció en tu vida con una palabra de aliento, una oración o simplemente un acto de apoyo que cambió tu perspectiva? Puede ser que, en momentos de desesperación, en medio de tu lucha personal, alguien te haya mostrado un amor y una compasión que te hicieron sentir la cercanía de Dios, aun cuando no lo podías percibir de manera directa. A veces, pensamos que la presencia de Dios debe ser una experiencia individual y mística, algo que solo ocurre entre nosotros y Él. Pero la verdad es que Dios a menudo se manifiesta en nuestras vidas a través de las personas que nos rodean. Esas personas son instrumentos divinos de consuelo, y su apoyo es una muestra palpable de la cercanía de Dios. Recuerdo un momento en mi vida donde atravesaba una prueba muy difícil y no tenía fuerzas para orar ni para buscar a Dios de manera activa. Me sentía completamente abrumado por la situación. Sin embargo, una amiga cercana, sabiendo por lo que estaba pasando, me llamó y me dijo: «Estoy orando por ti y creo que Dios te va a dar la paz que necesitas». No era solo una simple frase de consuelo. Fue como si esas palabras, acompañadas de su sincera preocupación, fueran un recordatorio de que Dios estaba cerca, incluso cuando yo no lo sentía. Esa llamada me dio fuerzas para seguir adelante. Y aunque no experimenté una respuesta inmediata de Dios, su manifestación a través de mi amiga fue una señal de que Él no me había olvidado. Este es solo uno de los muchos ejemplos que vemos en la vida cristiana. En las Escrituras encontramos numerosas ocasiones en las que Dios usó a otras personas para transmitir su amor y cuidado. En 2 Corintios 7:6, Pablo habla de cómo Dios lo consoló a través de la presencia y las palabras de Tito. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Tito fue un instrumento de consuelo en la vida de Pablo, mostrando que, a veces, la mano de Dios se extiende a través de los demás. Otro ejemplo poderoso es el del amigo de Job, Elifaz. Aunque en muchos momentos su consejo fue cuestionable, al principio estuvo allí con él, guardando silencio y compartiendo su sufrimiento. La cercanía de Dios se refleja en nuestra capacidad de acompañarnos mutuamente, de llevar las cargas de otros y ser un reflejo de la misericordia divina. A veces, pensamos que necesitamos una experiencia directa con Dios para sentir su cercanía, pero Él nos recuerda que está presente a través de las personas que se preocupan por nosotros. Esas son las manos y los brazos extendidos de Dios. Esas son las palabras de esperanza que llegan cuando más las necesitamos. Cuando otros oran por ti, te brindan su apoyo o simplemente te escuchan, es como si Dios mismo estuviera ahí, mostrándote que no estás solo. Es importante reconocer que, aunque no siempre experimentemos la presencia de Dios de manera personal e inmediata, Él usa a los demás como canales de consuelo y apoyo. Así, a través de la generosidad de las personas,
Él nos recuerda que su amor y cercanía están siempre presentes, aunque no siempre los sintamos de manera directa. Tema número 8. La palabra de Dios como guía constante. En la vida cristiana, una de las fuentes más poderosas que tenemos para recordar la cercanía de Dios es su palabra. Aunque nuestros sentimientos puedan fluctuar y no siempre sintamos la presencia de Dios de manera tangible, la Biblia es un recordatorio constante de que Él sigue con nosotros. Las Escrituras nos aseguran que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará, y en momentos de duda o desesperación, la palabra de Dios actúa como una luz que ilumina nuestro camino, aun cuando todo lo demás parece oscuro. La palabra de Dios es mucho más que un conjunto de relatos antiguos o reglas morales. Es viva y activa, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. En ella encontramos la dirección, el consuelo y la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Es en las Escrituras donde hallamos las promesas de su presencia, donde Él nos asegura que, aunque no siempre lo sintamos a nivel emocional, su cercanía nunca se ha ido. Por ejemplo, en Isaías 41:10 encontramos una promesa directa de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos aseguran que, sin importar lo que experimentemos en nuestra vida, Dios siempre estará presente, dándonos la fuerza y el apoyo necesario. Aunque nuestras emociones nos puedan decir lo contrario, la verdad de la palabra de Dios permanece firme. La palabra de Dios no es solo un recordatorio de su presencia, sino también una herramienta poderosa que nos guía. En momentos de incertidumbre, cuando no sabemos hacia dónde ir o qué decisión tomar, las Escrituras se convierten en nuestra brújula. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». En medio de la confusión y la oscuridad, la palabra de Dios nos ofrece claridad. Nos señala el camino y nos da confianza para seguir adelante, sabiendo que Él nos dirige. Es fácil dejarse llevar por los sentimientos o las circunstancias y pensar que Dios está lejos. Pero cuando abrimos las Escrituras, encontramos una realidad inquebrantable. Dios sigue con nosotros, guiándonos con su palabra. Los versículos que leemos, incluso en los momentos más tranquilos o rutinarios, son un recordatorio de su presencia constante. Las promesas de Dios son fieles, y ellas nos sostienen cuando nuestras emociones no lo hacen. A veces, es necesario recordar que no vivimos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Y lo que sabemos es que, a través de la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, guiándonos en cada paso. Las Escrituras no solo nos enseñan sobre Dios, nos muestran a Dios mismo. A través de ellas, Él nos habla, nos consuela y nos da la certeza de que no estamos solos, aunque no siempre podamos sentirlo. Tema número 9. La necesidad de no depender de sentimientos. En el camino de la fe, una de las lecciones más profundas y esenciales que aprendemos es que no podemos depender de nuestras emociones para determinar la presencia o la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Crecer espiritualmente significa aprender a vivir por lo que sabemos de Dios, no solo por lo que sentimos en el momento. La madurez espiritual implica una transición del sentir al saber. Saber que, aunque nuestros sentimientos puedan fluctuar, las promesas de Dios permanecen inquebrantables. La fe no se trata de una constante montaña rusa emocional, donde estamos a la espera de sentir algo especial cada vez que oramos o leemos la Biblia. De hecho,
Una de las marcas de la madurez espiritual es aprender a confiar en Dios incluso cuando no sentimos nada. No siempre es fácil, y hay momentos en los que nos preguntamos si nuestra fe es lo suficientemente fuerte, si no estamos experimentando esas emociones intensas de cercanía divina. Pero la verdad es que la falta de emociones no es un signo de falta de fe. La madurez espiritual implica comprender que nuestras emociones son volátiles y no siempre fiables. Los sentimientos, como el gozo, la paz o incluso la desesperación, son pasajeros. Pueden cambiar con las circunstancias, con la carga del día o con las pruebas que enfrentamos. Sin embargo, las promesas de Dios son eternas y constantes. La verdadera fe no se mide por lo que sentimos, sino por lo que creemos, como Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 20:29. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Aquí, Jesús destaca una verdad fundamental. La fe se basa en lo que sabemos y en lo que creemos, no en lo que experimentamos emocionalmente en el momento. Cuando nos enfrentamos a días en los que no sentimos la cercanía de Dios o cuando atravesamos pruebas que parecen alejarnos de Él, es importante recordar que lo que Dios ha prometido no depende de nuestros sentimientos. En 2 Corintios 5:7 Pablo nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Es una invitación a caminar por la fe, no por los altibajos emocionales. La madurez espiritual nos lleva a aprender a depender de las promesas de Dios, incluso cuando no las sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que, aunque no lo percibamos, Él sigue trabajando en nosotros y a nuestro alrededor. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de hombres y mujeres de fe que, a pesar de no sentir la presencia de Dios en todo momento, confiaron plenamente en Él. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar muchos años antes de ver la promesa de Dios cumplida. Durante ese tiempo no siempre sintió la cercanía de Dios, pero su fe en las promesas de Dios nunca flaqueó. De igual manera, en nuestras propias vidas, debemos aprender a depender de lo que Dios ha dicho, no de lo que sentimos en el momento. Cuando maduramos espiritualmente, aprendemos a poner nuestra confianza en las promesas de Dios, independientemente de cómo nos sintamos. Sabemos que Él está con nosotros, que su fidelidad es inmutable y que su amor por nosotros no cambia, incluso cuando las emociones nos engañan. Esta dependencia de las promesas de Dios, en lugar de nuestros sentimientos, es lo que nos sostiene en los momentos de sequedad espiritual, de lucha o de silencio. Tema número 10. Conclusión. La esperanza en su promesa. Quiero que te lleves algo fundamental de todo lo que hemos hablado hoy. Aunque no siempre lo sientas, Dios está a tu lado. Puede que en ciertos momentos no percibas su cercanía, que las emociones no te lleven a experimentar su presencia de manera tangible, pero eso no cambia la realidad. Él no te ha dejado ni te dejará. Su palabra es fiel, y en ella encontramos la seguridad de que incluso en los momentos más oscuros, su promesa de estar con nosotros permanece inquebrantable. A veces, el mayor desafío en nuestra vida espiritual es aprender a caminar por fe y no por vista. Como nos enseña la Escritura, la fe no se basa en nuestros sentimientos momentáneos, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos, consolándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no lo percibimos de manera emocional. Las promesas de Dios no son condicionales a cómo nos sentimos, sino a su carácter inmutable. Él no cambia y su amor por nosotros es constante. Hoy hemos hablado sobre cómo Dios está presente, incluso cuando no lo sentimos. Lo hemos visto a través de la paz interior que sobrepasa todo entendimiento, en la manifestación de su amor a través de los demás,
y en la guía infalible de su palabra. Cada uno de estos es un recordatorio de que, aunque no siempre tengamos la experiencia emocional de su cercanía, su presencia es real y constante. Y es esta esperanza, basada en su promesa, la que nos da fuerza para seguir adelante, incluso en tiempos de incertidumbre. Si te ha llegado este mensaje, quiero animarte a reflexionar sobre la permanencia de Dios en tu vida. Piensa en los momentos en los que has sentido su presencia, aunque no siempre de manera visible o emocional. Recuerda que Él está trabajando en ti, incluso en el silencio, y que su fidelidad nunca falla. Si estás buscando una forma de profundizar más en tu fe y encontrar consuelo y dirección, suscríbete a Sabiduría Redentora. Aquí cada semana compartimos contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a caminar con confianza, sabiendo que Él siempre está contigo. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos que te ayudarán a seguir creciendo en tu fe. Dios está a tu lado y siempre lo estará. Nunca lo olvides.